En este mini proyecto de reología y nanofluidos estudiaremos el comportamiento reológico de suspensiones de nanotubos de carbono. Juan Camilo Botero, Nicolás Montoya y María Paulina Morales. Nuestro problema a trabajar es el siguiente. Como ingeniero de desarrollo en la empresa Add Nanotechnologies, está trabajando para desarrollar nuevos métodos de análisis para las suspensiones de nanotubos de carbono. Se busca una alternativa para determinar el tamaño de los nanotubos, teniendo en cuenta que su forma no es esférica y las interacciones entre las partículas. También nos piden realizar un modelo donde se describa la viscosidad en función del tamaño de partícula e indicar una metodología para determinar la longitud de los nanotubos en función de sus propiedades reológicas. ¿Cómo cambiarían estas expresiones si los nanotubos son modificados con grupos funcionales cargados eléctricamente como los amino? Veamos. Los nanotubos de carbono se identifican por presentar baja densidad, buena estabilidad térmica, buenas propiedades mecánicas y unas propiedades eléctricas especiales. Es por ello que han ganado relevancia en la actualidad en diferentes aplicaciones. Las suspensiones de los nanotubos de carbono se han usado en aplicaciones como nanocomposites y dispositivos electrónicos. La ventaja de trabajar los nanotubos en suspensiones es que permiten procesos adicionales dependiendo de la aplicación y en general se desea una buena dispersión de estos, lo que supone un reto. Algunos parámetros relevantes para los estudios reológicos son la naturaleza del nanotubo, pues esta podría influir en el comportamiento reológico. Algunos ejemplos son el número de paredes, el tamaño, la dispersión de tamaños y la orientación de los nanotubos. También pueden realizarse tratamientos previos en los nanotubos de carbono y estas funcionalizaciones podrían mejorar las propiedades reológicas. Otro parámetro relevante es la concentración de los nanotubos, pues esta puede influir en parámetros asociados a los modelos reológicos. Las matrices usadas para las suspensiones comúnmente han sido poliméricas y se ha demostrado que las matrices epóxicas muestran un comportamiento similar a las resinas acrílicas. Otro parámetro fundamental son los parámetros de procesamiento, tal como la temperatura y la velocidad de corte. La importancia de la reología puede ser estudiada a partir de modelos reológicos que se adaptan a diferentes condiciones. Por ejemplo, el modelo de orientación, la relación de Trutón, que nos relaciona la viscosidad de corte con la extensional, y el modelo de agregación-orientación. Adicionalmente, las suspensiones de nanotubos de carbono, ya sea que estos estén tratados o no, muestran comportamientos autoplásticos, mientras que la matriz epóxica sola muestra un comportamiento newtoniano. Conocer la reología nos permite desarrollar métodos óptimos de procesado. Ahora veamos el planteamiento matemático. Para ello tengamos en cuenta que ambas suspensiones presentan un efecto shear-dinning, es decir, la viscosidad disminuye a medida que aumenta la tasa de deformación. Esta reducción se debe a una alineación de los nanotubos con la dirección del flujo, y la viscosidad es asintótica con la viscosidad de la matriz cuando está por sí sola. Las suspensiones de nanotubos no tratados presentan agregados, los cuales influencian la viscosidad de la suspensión. Por ello, el modelo que se usa para estas suspensiones es el de Fokker-Planck basado en la orientación y en la agregación, mientras que para las suspensiones de nanotubos tratados, los agregados se logran disminuir y entonces es el modelo de Fokker-Planck basado en la orientación y no se considera agregación debido a que es inexistente debido al tratamiento de los nanotubos. Veamos entonces el modelo de Fokker-Planck basado en la orientación para los nanotubos tratados. El balance de momentum y masa lleva a estas dos ecuaciones que vemos en pantalla, y tomando los nanotubos como fibras rígidas de alta relación de aspecto, la ecuación constitutiva para estas suspensiones será esta, donde esto corresponde a una parte newtoniana y esto al aporte de las fibras a los esfuerzos viscosos. Para encontrar este aporte se debe considerar la orientación de la fibra. Para ello se define ρ como el vector unidad en la dirección de la fibra, y su evolución en el tiempo puede darse por la ecuación de Jeffrey, donde omega es el tensor de vorticidad y k depende de la relación de aspecto R. Pero Jeffrey considera una fibra aislada en un fluido newtoniano y nosotros tenemos varias fibras, varios nanotubos, entonces por ello se considera una función de distribución de orientaciones psi que depende de ρ, la cual satisface la condición de normalidad y a partir de la cual puede hallar el tensor de orientación de segundo orden y de cuarto orden con estas expresiones que vemos en pantalla. Esta función se halla a partir de la ecuación diferencial de Fp. Sin embargo, esta ecuación en la parte superior no considera la interacción entre partículas. Así, para suspensiones de fibras semidiluidas se le introduce un término de R, un término de difusión,
que hace que la ecuación tome esta forma y a partir de esta ecuación diferencial se halla esta función de distribución de orientaciones con la cual se halla entonces el tensor de orientación de cuarto y segundo orden, los cuales son necesarios para el cálculo del aporte de las fibras del esfuerzo viscoso dado por esta expresión. El segundo término en esta expresión puede despreciarse porque es pequeño en comparación con el primero, y de esta manera se tiene que la ecuación constitutiva para las suspensiones de nanotubos tratados es esta que vemos aquí. Los parámetros NP y DR están asociados a la relación de aspecto del nanotubo y se hallan experimentalmente luego de un ensayo rheológico, buscando qué valor ajusta el modelo de mejor manera a los resultados obtenidos. Algo importante es que este modelo predice un platino newtoniano de deformaciones menores a 0,1 segundo a la menos 1. Considerando la expresión para la contribución de los nanotubos al esfuerzo viscoso, que es esta que vemos aquí, despreciando este segundo término y considerando que para una deformación fija hay un comportamiento newtoniano, se puede escribir la viscosidad de esta manera. Y si queremos entonces relacionar la viscosidad con el tamaño, es necesario hallar una expresión para ANP en función de la relación de aspecto. Esta expresión puede ser esta que vemos en pantalla, la cual al reemplazarse en la ecuación que vimos anteriormente se obtiene esta expresión para la viscosidad en función del tamaño, donde RP es la relación de aspecto. Ahora bien, en cuanto al modelo de Fokker-Planck de orientación y agregación para los nanotubos no tratados, es necesario tener en cuenta, además de la orientación, la agregación. Así, la función de distribución toma la forma psi, que depende de ρ y de n, donde n es un parámetro que me describe el estado de agregación, siendo 0 que están libres los nanotubos y siendo 1 que están bastante agregados. Para un flujo homogéneo se puede derivar esta ecuación diferencial a partir de la cual se halla la función de distribución, con la cual se hallan entonces los tensores de orientación de segundo y cuarto orden, los cuales son necesarios para hallar la contribución de los nanotubos al esfuerzo viscoso con esta expresión que vemos acá abajo. Ahora bien, en cuanto a la propuesta experimental, el DR y el NP son parámetros experimentales cuyos valores se encuentran dependiendo de cuál se acople mejor al modelo, como ya lo habíamos dicho. Veamos entonces cómo se podría hallar el tamaño o el diámetro de los nanotubos tratados. Para ello vamos a concentrarnos en el modelo de FP de orientación y se debería entonces hacer un ensayo rheológico de corte, obtener una gráfica de viscosidad versus tasa de deformación y hallar los parámetros de DR y NP que mejor se ajusten. Con el valor de DR experimental hallado se puede usar esta ecuación para así, luego de conocer la longitud del nanotubo a través de un análisis complementario como DLS, hallar el diámetro del nanotubo. Sin embargo, DR, que es el que se halla experimentalmente, es diferente a este DR0 que vemos aquí en pantalla, pues el DR considera interacciones y este DR0 no. Pero ambos coeficientes de difusión se relacionan con esta expresión que vemos aquí abajo. Entonces, luego de un ensayo rheológico, en el valor de DR y de NP a través de métodos iterativos, usando esta expresión y los valores de beta y OL a la 3, como estos que vemos aquí, los cuales se pueden encontrar en Larson, se obtienen un DR0 con este valor, el cual se usaría entonces para hallar el diámetro a partir de esta ecuación. Sin embargo, al hacer esto, se observan que se obtienen resultados incoherentes. Entonces lo que se hace es proponer una corrección. Para la corrección entonces, tengamos en cuenta el DR sub 0 que halla el artículo, el cual es de 0,002 segundos a la menos 1. Entonces, para ello, distingamos el DR sub 0 del artículo con un subíndice A y el aquí hallado con un subíndice N. Sabemos que la relación entre el DR sub 0n y el DR experimental está dada por la ecuación mostrada aquí abajo. Si nosotros graficamos esta ecuación, obtenemos una relación lineal entre el DR experimental y el DR sub 0n. Suponiendo que esta relación lineal también la presenta el DR experimental con el DR sub 0a, entonces podemos a cada valor de DR sub 0n restarle esta diferencia y así esa resta sería nuestra forma de corregir este DR sub 0n. De esta manera,
Si entonces se toma una longitud de una micra, la cual se propone hallar por un método alterno como DLS, luego de corregir el dr sub 0n, se obtiene que su valor es este que vemos en pantalla, y a partir de este valor el diámetro del nanatubo es de 5,56 nanómetros, el cual es muy similar al medio en el artículo por AFM, el cual ronda los 5 nanómetros. La desventaja de esta propuesta es que fuera de este intervalo arroja resultados de diámetros incoherentes, por eso se propone otra alternativa. Ahora, para los nanotubos tratados se presenta una segunda propuesta experimental que hace uso de la relación de Trutón. Hanson presenta datos de fracción volumétrica y de relación de Trutón, de la cual se obtiene la relación que vemos en pantalla. Y también presenta una ecuación para la viscosidad extensional en función de la relación de aspecto. Si reemplazamos una viscosidad extensional en la otra y despejamos el diámetro de la relación de aspecto, obtenemos la ecuación que vemos en pantalla, a la cual se le aplicaron los datos presentados por Ma y se obtuvo un diámetro teórico promedio de 5,12 nanómetros, lo cual se encuentra en buena concordancia con los datos reportados de 5 nanómetros y relación de aspecto de 180. Ahora, debido a las limitaciones de la primera propuesta, se recomienda para un estudio más general, se opte por la segunda, además de estudios complementarios para verificar los datos. Para los nanotubos no tratados, se utiliza el modelo de agregación-orientación de Fokker-Planck, en el que el DR se presenta en función del grado de agregación de los nanotubos. Y también se utiliza la relación con el DR0 planteada por Larson y otros autores. Aquí vemos unos datos experimentales de Ma y una línea ajustada a partir de parámetros experimentales. Estos parámetros de DR experimental se utilizan para hallar el DR0 que vemos en pantalla, y esos DRs que se obtienen se multiplican por el promedio ponderado del grado de agregación para cada concentración de nanotubos a una tasa de 0,1 segundos a la -1. Ahora, a partir de esos valores corregidos, se despeja el diámetro de la ecuación que vemos en pantalla y se obtienen los siguientes valores, en los que las concentraciones de 0,25 y 0,05 dan diámetros cercanos a los diámetros reportados de 100 nanómetros. Para 0,1 no se encuentra que la ecuación de resultados coherentes. Entonces, se recomienda aplicar esta ecuación para concentraciones de 0,25 y 0,05 porcentaje en peso-peso y a una tasa de corte de 0,1 segundos a la -1. Igualmente, se recomiendan mayores estudios para los nanotubos no tratados. Para concluir, tenemos que los nanotubos son materiales muy importantes por sus diferentes propiedades, y es importante conocer su rheología para aplicaciones industriales. Ahora, los nanotubos son tratados para mejorar su dispersión y para obtener ecuaciones que modelen el diámetro a partir de parámetros reológicos. Se utilizan la teoría de orientación de Fokker-Planck y una propuesta basada en la relación de Trutón, en la que se recomienda utilizar la relación de Trutón. Ahora, para los nanotubos no tratados que tienden a formar aglomeraciones, se utiliza el modelo de agregación-orientación. Se realizó un ajuste a partir del grado de orientación, del grado de agregación de los nanotubos, y se obtuvieron algunos valores en concordancia con los reales. Igual hacen falta mayores estudios en este campo. Ahora, las propiedades reológicas de las suspensiones de nanotubos de carbono se ven afectadas por diferentes parámetros
incluyendo el diámetro, el cual es el objetivo de este trabajo.